la ciudad de Medellín. Ahí puedes encontrar una antigua casona de ladrillo rojo que hoy alberga una biblioteca y un teatro. Un lugar donde uno podría sentarse a leer sin mayor preocupación, al menos si no conoce su historia, porque esas paredes esconden un pasado sumamente oscuro. Durante más de 70 años, ese mismo edificio fue el manicomio departamental de Antioquia, que fue inaugurado en 1892 y desde entonces albergó a cientos de personas con enfermedades mentales. Allí llegaron pacientes con esquizofrenia, paranoia, depresiones severas y delirios religiosos. Muchos de ellos encerrados en condiciones que hoy serían consideradas inhumanas. Algo que no es tan difícil de entender al saber que, desde el inicio, el hospital comenzó a funcionar con muchas carencias. El personal era escaso, había pocos medicamentos y las instalaciones simplemente no eran adecuadas. Con estas terribles condiciones, más de 800 pacientes vivieron amontonados en apenas 132 celdas, de las cuales la mayoría no tenían ventanas ni ventilación. Esto hacía que el ambiente, cargado de olor a humedad, orina y desinfectante, se volviera sumamente pesado, y que los gritos constantes se perdieran entre los gruesos muros del recinto. Si uno cierra los ojos, casi puede imaginarlo, y no es una sensación que se quiera tener por mucho tiempo. Uno de los pacientes más recordados fue Epifanio Mejía, poeta y autor de la letra del himno antioqueño. Mejía estuvo recluido durante más de 30 años, hasta su muerte en 1913. Decían que el poeta hablaba con el fantasma de una mujer llamada Amelia, que había sido su gran amor. Pero no solo eso, pues desde su encierro también le escribió algunos versos que, sabiendo el contexto, se vuelven sumamente inquietantes. Uno de los más recordados rezaba lo siguiente: «Todos estamos locos», grita la loca, «qué verdad tan amarga dice su boca». En el manicomio los tratamientos eran duros. A muchos pacientes se les obligaba a rezar como parte de una cura espiritual, mientras se les aplicaban baños de agua helada y, en casos extremos, incluso la infame terapia de electrochoque. Sin embargo, más allá de todo esto, pronto se comenzaron a documentar algunas historias extrañas, especialmente durante la gestión del Dr. Lázaro Uribe Calat, un médico especializado en salud mental que intentó aplicar métodos más científicos, aunque muchas de sus prácticas también fueron consideradas invasivas. En esos años, se comenzó a hablar sobre un paciente que intentaba pagar sus deudas con monedas de 5 centavos, las cuales frecuentemente le entregaba al personal del manicomio. Al ser cuestionado sobre quién se las entregaba, el paciente aseguraba que eran las ánimas. Otro relato que se extendió por el lugar fue el de una monja que aseguraba que Dios le había hablado una tarde mientras estaba en el manicomio. Este encuentro la dejó tan marcada que la mujer comenzó a perder la razón y a veces pasaba horas sentada, observando fijamente a la nada. Ya para mediados del siglo XX, el lugar estaba completamente deteriorado. Las condiciones eran cada vez más peligrosas y, ante la presión de la sociedad, el hospital fue cerrado. Tras esto, ya durante los años 60, los pacientes fueron trasladados a un nuevo centro en Bello y el edificio quedó abandonado. Décadas más tarde fue adquirido por Confama y transformado en un espacio cultural. Parecía que el horror del manicomio había quedado atrás. Sin embargo, esto no fue así. Pronto los vigilantes empezaron a reportar cosas extrañas. Uno de los casos más conocidos es el de Juan Peñaranda Urrego, un corpulento guardia que trabajaba en el turno nocturno. Una noche escuchó ruidos en el piso superior y decidió subir. Mientras caminaba por los pasillos, sintió que el aire se volvió denso, como si el lugar respirara distinto. De pronto, un fuerte olor a tierra mojada lo invadió, haciéndolo toser, pero el guardia no se detuvo. Tras avanzar por varios metros más, notó que al fondo, iluminado por su linterna, había algo, una figura que jamás olvidaría. Era un sacerdote que no tenía cabeza. La aparición se le acercó lentamente y con una voz grave le dijo: «¿No dis que no me tenías miedo?». Peñaranda salió corriendo y cuando intentó abrir la puerta principal no encontraba la llave correcta. Completamente sobrepasado por la situación, cayó al suelo y se desmayó del miedo. Una hora después, cuando despertó, solo pidió una cosa: que lo sacaran de ahí.
Y seamos honestos, ¿quién lo culparía? Con el paso del tiempo, otras historias fueron saliendo a la luz. Un hombre que se aparece a las 4 de la madrugada en los jardines, una mujer que camina por los pasillos acompañada de una niña pequeña, o un niño que corre por el segundo piso y atraviesa las paredes. Hoy en día, la Biblioteca con Fama de Aranjuez es un espacio abierto al público, un lugar tranquilo para leer o estudiar. Y aunque ya no quedan las celdas, ni las rejas, ni los pasillos repletos de pacientes, hay quienes aseguran que algunas cosas simplemente nunca se fueron.